mirar de qué forma aportamos. Y aquí hemos venido en una cultura de decir, el respeto por el otro me engrandece a mí. ¿Ah? Increíble. Cada vez que yo respeto al que está al otro lado, independiente de que no piense igual a mí, eso me engrandece a mí personalmente. Y hemos invitado precisamente a esta hora al honorable concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, un hombre que se ha dado la pela, ha defendido a capa y espada el respeto por el otro y en el tema de la negritud. Me dicen que tienen el video que ha generado la polémica. Déjeme escuchar. Es grotesco y tengo que decirlo así claramente. O sea, para mí es grotesco este video, pero Se esto lo es lo puedo que ha pasar si generado, quiere. digamos, la polémica y ha encendido en este momento a la sociedad. ¿Qué dice el video? ¿Dónde se dio? En una marcha en la Plaza de Bolívar de Bogotá el pasado 26 de septiembre. Déjemelo rodar ahí, don Juan de Dios, si es tan amable. Y el simio ese que porque puso 1.000.000 de votos se considera la berraca del paseo. Pobrecito, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Te parece que no se debe manifestar? Cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando, ¿te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los soles? Y ahora que Diosdado Cabello es un santo y a la Petro. Diosdado Cabello, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido? Bueno, ahí esta persona que hoy se vuelve viral en redes sociales porque ya hay hasta, bueno, búsqueda de esta persona, fue muy agresiva en esos términos frente a algo que se ha denominado la comunidad afro, ¿cierto?, en Colombia. Concejal Libardo Asprilla, muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Muy buenos días, Carlos. Un saludo especial para usted, para José Luis, para Eliezer. Me pareció ver allá también a Luz. No ha llegado Luz Mari todavía, pero ya John estará pronto a Didier, llegar. a Sí, John sí. Didier, buenos días. Un saludo especial para todos Presente. ustedes, la mesa de trabajo. Presente. ¿Qué pregunta iniciaríamos, John Didier, ya que está usted ahí, con el concejal Libardo Asprilla? Un hombre defensor y vocero precisamente de las comunidades étnicas y de las negritudes en Colombia, John Didier. No, pues es que no sé, me parece que son casos aislados. La señora trascendió y es como el veneno que ella tiene, infortunadamente. Estos hechos son producto de la polarización, que a mí me parece que se está desactivando gracias a las reuniones muy amables, muy diplomáticas, con mucha altura entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Fíjese lo que salió a decir ayer Álvaro Uribe al término de la reunión, aparte de que expresó que pudo analizar las preocupaciones que tienen frente a temas como la reforma tributaria y la reforma de la salud, salió a decir después de la reunión que había un compromiso, y es que no queremos que el gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo. Hubo un acuerdo, se ratificó un acuerdo de hagámonos pasito, dialoguemos, concertemos y no sigamos con este enfrentamiento. Entonces, esto de la señora del Congreso de la República, pues no deberíamos darle trascendencia, pero pues por supuesto hay que analizarlo. De hecho, ya la policía la está buscando y siguen habiendo casos seguramente de racismo, pero yo diría que la gran mayoría, concejal, de los colombianos, pues tenemos a alguien de raza negra a quien amamos, a quienes apreciamos y que no experimentamos lo que esta señora está viviendo. Que pesar por ella, hay que orar por ella para que le llegue el amor de Dios a su corazón, concejal. Así es, John Didier, así es.
no podemos catalogarlo como casos aislados, pues ya esto se ha vuelto bastante reiterativo. En la campaña presidencial ya vimos cómo congresistas, aspirantes, artistas, salieron, personas reconocidas incluso de la farándula, salieron con actuaciones similares. Entonces, estas son los asuntos que llamamos, digamos, la evidencia del racismo estructural que ha permeado pues todas las esferas de la sociedad y que aún se evidencia cómo perviven los rasgos de esa herencia colonial, donde a las personas se les valoraba y se les categorizaba acorde a su color de piel. Entre más oscura era la piel, pues menos opciones tenía de acceder a estatus sociales, a ser parte de la sociedad. De hecho, a las personas negras durante más de 4 siglos, son más de 400 años, se les mantuvo esclavizadas y se les mantuvo bajo condiciones de mercancía, o sea, se les consideraba mercancía como un objeto, como una silla, como, ni siquiera como animales, sino como mercancías que se podían intercambiar, que se comerciaban. De hecho, en el país habían puertos negreros, el puerto de Santa Marta, el puerto de Cartagena, el puerto en Mompox, eran puertos negreros donde llegaban como si fuera una plaza de mercado, llegaban las personas encadenadas y allí llegaban los compradores, los vendedores, y eran los compradores, eran personas de la, entre comillas, alta sociedad, los adinerados, los más adinerados, que habían adquirido precisamente su riqueza a costa del trabajo que encarnaban las mismas personas esclavizadas. Y ahí iban los presbíteros, los religiosos, iban los políticos. Y entonces, esa es la herencia de esa sociedad que se mantuvo durante todos esos tiempos y que pues tenemos el reto, esta sociedad moderna, de avanzada, en el marco de esta cuarta revolución industrial, la tecnología, las telecomunicaciones, ustedes los medios de comunicación que son tan valiosos para poner en evidencia este tipo de comportamientos. Yo creo que esto va a coadyuvar mucho a que se ponga el dedo en la llaga frente a esta problemática estructural que tiene el país, porque hoy en día se invisibiliza a la población étnica frente a las opciones de la institucionalidad, por ejemplo, en el Estado. Yo la semana pasada hacía un debate aquí en el Consejo evidenciando las estadísticas históricas. A ver, ahí está el concejal Eduardo Esprilla, concejal, para que se nos ubique mejor y podamos tener esa que sea... Sí, ahí está, lo escuchamos. Evidenciamos en estos rasgos de la herencia colonial que aún pervive, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pues John Didier, no sé, pero bueno, nos hace un recorrido de lo que ha sido la historia y yo creo que esa historia, pero el presente hoy, digamos, no, es increíble hasta dónde nos lleva la polarización que al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía estemos con estas, se ha luchado tanto, concejal, y sigamos con este lenguaje, sigamos con esta forma de ver al otro. O sea, no vamos a poder pasar la hoja. ¿Quiénes son los causantes también de este tema? La misma polarización desde los temas políticos, porque usted lo destaca, lo destacaba John Didier mejor, cómo los líderes políticos se reúnen después de la contienda, se abrazan, pero el ciudadano del común queda de enemigo con el otro, ¿sí? Y ve al otro como su enemigo, que fue lo que creo y así lo interpreta John Didier, pasó allí en este evento de la Plaza de Bolívar. Digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Vamos a pasar esta hoja o vamos a seguir en la misma situación, concejal? Carlos, son muchos los esfuerzos que se vienen haciendo. De hecho, los mismos organismos internacionales, Naciones Unidas, la OIT, muchos gobiernos progresistas que se han tenido
Últimamente, pues han venido coadyuvando la OEA, la CEPAL como organismo de análisis, vienen trabajando. La Corte Constitucional, por ejemplo, en Colombia, ha proferido sentencias muy importantes en términos, de condenar todo este tipo de acciones que se salen del marco constitucional. Nosotros en la Constitución del 91, que me parece uno de los grandes avances que ha tenido nuestra sociedad en Colombia, luego de todo este conflicto armado que hemos tenido y que se ha extendido por tantos años, y el conflicto político, que es en últimas el trasfondo de toda esta situación, eh, y los intereses económicos subyacentes, en la Constitución del 91 se convirtió como esa gran respuesta. Y hoy tenemos una Constitución que nos reconoce a todos los colombianos como una nación diversa, pluriétnica y multicultural. Y eso lo establece claramente en el artículo 7º. Allí coincidimos en que teníamos que reconocernos, y eso es reconocernos en la diferencia. Y también se estableció el artículo 13, que nos habla de la igualdad, y que el Estado debe proveer todas las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Pero la igualdad no se trata de que a todos nos midan con el mismo rasero, que todos tengamos lo mismo, que todos, no, hay diferencias en orden económico, en orden intelectual, en los intereses políticos, el pensamiento, la religión. Pero entonces aquí el tema de la igualdad está en la posibilidad de tener acceso a oportunidades en equidad de condiciones, que todos debemos tener oportunidades, por ejemplo, de acceder a la educación, de acceder a la salud. ¿Sí? De eso se trata la igualdad. Y el Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad se materialice. Entonces la Constitución es ese gran legado que ha quedado en nuestra nación, y de eso nos debemos pegar todos. Creo que en materia normativa también el Congreso de la República, la Ley 725, el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el Convenio Internacional de la OIT, el Convenio 169, que reconoce la diversidad de los pueblos indígenas. En fin, hay todo un acopio normativo, pero aquí un acervo, pero aquí lo que ya corresponde a seguir es que se cumplan las normas, y por eso las instituciones y los responsables institucionales tienen que luchar para que se materialicen. Los líderes políticos estamos para eso también. Es el concejal Libardo Asprilla, hombre que ha defendido y ha puesto siempre las negritudes en ese punto de respeto y marcar precisamente que no se sucedan estos casos como los que se han presentado. Don Eliezer Ortiz Orjuela, le escucha el concejal Libardo Asprilla a esta hora de la mañana aquí en el Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. Concejal, muy complacido de escucharlo nuevamente aquí en el Sistema Informativo de las Américas. Hay una frase, una expresión popular: la ignorancia es atrevida, pero yo creo que no hay necesidad de seguirle dando trascendencia a lo que esta señora hizo, porque no lo hizo a conciencia. Se dejó llevar de la soberbia, de los odios, de los rencores. Pero mire, estaban hablando ustedes de la polarización, pero creo que estamos en un momento bien importante para el país. Es una muestra del interés por esa paz total que promulgó el señor presidente Gustavo Petro en su campaña, y que a pesar de que algunos no estaban de acuerdo, han reflexionado y como que se han encaminado hacia esa paz que realmente necesita nuestro país. El mejor ejemplo lo está dando el ex senador Álvaro Uribe al reunirse con el presidente Petro. Pero el presidente Petro, cosa que no se había visto por ningún mandatario en el país, ha sido muy abierto, ha puesto las cartas sobre la mesa y está escuchando. Le confieso, yo era uno de los que temía a una presidencia de Gustavo Petro por era la persona que poco escuchaba,
que lo que él dijera, eso se hacía. Pero mire, él también cambió por el bien del país. Ahora, el hecho de haber estado también José Félix Laforí reunido con el presidente y ya se están dando unas propuestas para ver de qué manera se puede solucionar la crisis de este país. A mí me parece algo excelente y es, concejal, lo que nosotros tenemos que promulgar o divulgar mejor a través de los medios de comunicación, y ustedes que también están en cargos públicos bien importantes, que todos nos unamos para ver cómo podemos seguir buscando esta paz que necesitamos, esta comprensión y acabar con esa polarización que los dos personajes que de cierta manera ocasionaron esa polarización, mire, están dando unas muestras de invitación para que todos nos unamos y trabajamos por el país, concejal. Así es, Jorge Eliezer. Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Aquí el liderazgo político, esos radicalismos ya no caben frente a un propósito central de país que es el logro de la paz total. Me parece que importante que se hayan sentado tal vez los dos líderes más importantes de Colombia, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, desde diferentes orillas ideológicas. Hombre, claro que sí, nos tenemos que sentar y tenemos que ser capaces de dialogar. Y eso fue lo que se propuso desde un comienzo en el acuerdo de paz. Lo que pasa es que aquí tenemos que entrar todos en conciencia de que el acuerdo de paz se tiene que ejecutar. Ese es el camino, ya está marcado el camino. Aquí no hay que inventar nada nuevo, ya están las normas, ya están los lineamientos, cenita, ya es la voluntad del corazón, ya ceder con las armas, ya dejar de ser alzados en armas y convertirnos todos en alzados en almas, ¿sí? Y para enfocarnos, enrutarnos hacia esa paz total. Pero y eso tiene que ser con hechos, tiene que ser con evidencias, con testimonios. No podemos centrarnos en los intereses individuales. Aquí el individualismo y esa centralización de la riqueza, esa concentración de la riqueza en un Estado social de derecho, esa concentración tan alta, no, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar, a luchar y mejorar sus condiciones de vida, y el Estado debe ampararle y protegerle sus bienes, protegerle su patrimonio, pero ese patrimonio no puede ser exacerbado al punto que le quite, que le reste posibilidades a las demás personas, sobre todo las posibilidades que en igualdad de condiciones debe proveer el Estado. Hoy se discute, por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, la iniciativa de conseguir más de 3 millones de hectáreas productivas. No se trata de tener tierra por tener, tierra productiva para los campesinos, para las poblaciones campesinas que históricamente pues, han estado relegadas a condiciones mínimas de acceso a la tenencia y a la pobreza. Entonces, eso me parece muy bien, muy bien. Y sobre todo la soberanía de las armas que debe estar es en manos del Estado. Aquí nadie tiene que tener la soberanía de las armas, nadie diferente a la fuerza pública, a la fuerza del Estado, del gobierno. Ese es el garante de nuestra seguridad y también de nuestros derechos. Entonces, para pervivir de esa forma, tenemos que deponer las armas y dejar de estar alzados en armas para convertirnos en lo que yo les digo, en alzados, todos en alzados en almas. Claro que sí. Concejal, no quiero dejar el hilo porque, digamos, las políticas de paz, todo lo que viene, que restitución de tierras, pero estamos concentrados, digamos, en el tema de que estamos mal como sociedad en el tema del racismo. Si fue influencia política, si fue influencia del uno o del otro, eso es lo de menos. ¿De qué forma estamos pensando y cómo estamos agrediendo al otro verbalmente? Aquí ya hay sanciones en el tema animalista a quien golpea o maltrata un animal como un ser sintiente. Tiene que usted que tener mucho cuidado. Aquí la gente se acostumbraba a ponerle la cadena al perro y dejarlo en el patio hasta que venía a los 8 días de pronto del paseo. Aquí ya hay normas y hay sanciones para esto. En ese momento hay un cartel de la policía que está rondando en las redes sociales buscando a esta señora.
¿Hay una sanción? ¿Existe una sanción en este momento por agredir verbalmente o señalar al otro de la manera tan despectiva como lo hizo esta señora concejal? ¿Y esto puede ayudar o contrarresta, digamos, esta situación? Claro, es que aquí las autoridades, las instituciones tienen que cumplir su función. Desde hace rato se vienen presentando estos actos y resulta que la fiscalía no ha proferido, mire, son más de 800 casos de denuncias de racismo y discriminación racial con las evidencias, con las pruebas, los mismos medios de comunicación. Ustedes, los medios de comunicación, han aportado esas pruebas, como sucedió ahora, ¿sí? Que una organización igual medio de comunicación, digamos, amplifica esta evidencia pues las autoridades no hacían nada. Entonces ya la sociedad se está cansando de esto. Esto ya no solamente son las víctimas, ¿sí? La sociedad en general está clamando por ello. Y entonces aquí las instituciones tienen que ponerse al tono, tienen que responder a ese clamor de la sociedad, sino también los líderes institucionales, los representantes institucionales son los que van a terminar cargando con el peso de esta responsabilidad. Porque ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la Nación, a estas alturas del paseo, un delito, el racismo que está tipificado en el Código Penal como un delito, ¿sí? Es una acción punible, tiene que ser castigada y resulta de que no se evidencian las respuestas institucionales. Son más de 3 años que establece el Código Penal para quien profiera este tipo de actos. Son condenas que van entre 1 y 48 meses de cárcel para quienes profieran este tipo de comportamientos. Pero bueno, ahí tiene que actuar la justicia, actuar la fiscalía en primera instancia y adelantar las acciones correspondientes para que se le imputen los cargos que corresponden a la persona que cometa este tipo de delito, como en este caso lo ha cometido la señora que ha sido la protagonista en estos días de las redes sociales y de los medios de comunicación. Pero eso no se puede quedar allí, también se tiene que hacer todo el ejercicio el trabajo de lucha contra el racismo, las campañas. Ahí está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por ejemplo, que se tiene que dar en todos los colegios de enseñanza media y media vocacional, en toda la educación, o sea, a los niños, a los jóvenes, se les tiene que impartir la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esa es una lucha, por ejemplo, que yo me estaba dando aquí en Bogotá. Hay colegios donde ni siquiera conocen qué es esa cátedra. Y resulta que la cátedra está establecida por decreto 1122 desde el 98, 1998. Y hay colegios donde no se dicta esa cátedra. Y esa cátedra va enfocada precisamente a mostrar esa diversidad que tiene el país, a sacar de la ignorancia a mucha gente que se quedan solamente con el contexto del que tienen en su casa, pero no van más allá de lo que encuentran, esa diversidad que encuentran cuando salen de aquí de Bogotá, van a los diferentes barrios, cuando salen a San Andrés, Providencia, a conocer a los raizales, cuando salen a Palenque, a Cartagena, allí a San Basilio de Palenque, cercano a Cartagena, a San Basilio de Palenque, ¿sí? Al Cauca, al Chocó, o sea, toda esa diversidad que tenemos a nuestra población indígena, los vemos es como unos asuntos exóticos, el tema de los emberas, esa problemática embera, toda esa es parte de ese racismo estructural que se tiene que, las autoridades tienen que responder con sus competencias. Y la fiscalía tiene unas competencias, no las ha ejercido. Veo que la policía ha emprendido las acciones correspondientes, pero la fiscalía tiene que hacer las imputaciones. Claro. Ya otro caso será, digamos, lo que la señora pueda negociar con la justicia en cuanto a rebajas de la pena y demás, pero las sanciones se tienen que dar, porque entonces, ¿cómo se da el ejemplo? Y entonces, ¿para qué tenemos ahí el código? Y entonces, las normas que tipifican también como delito del maltrato animal, tampoco las vamos no, todo se tiene que cumplir. Para eso, las normas
son acuerdos, No, son acuerdos y el de respeto, sociedad que tienen que cumplirse. y el respeto por encima de todo, concejal. Yo creo que más Ante allá todo, claro. de que el otro sea negro, sea pobre, sea gordo, sea flaco, sea viejo, ¿cierto? Aquí muchas veces somos discriminatorios con el adulto mayor, ¿cierto? Y muchas cosas que suceden en Colombia con la mujer ya ha pasado ese, digamos, esa página, pero antes la mujer era la bruta, la mujer era la de la casa, la del aseo, ¿cierto? Y ha cambiado esa generalidad precisamente por el mismo empoderamiento de la mujer, el respeto hacia la mujer. Una mujer no podía estar en un set de televisión, una mujer no podía estar en un lugar digamos, de mando. Entonces se van pasando páginas, pero creo que en este momento, más allá de que sea negro, sea blanco, sea lo que sea, yo creo que el respeto es lo que debe primar por encima. Y pues a esta señora, ¿cuál va a poder ser la sanción? No sabemos. Muchas veces hasta pedagógica. Vean lo que pasó con nuestra EPA Colombia, que acabó un Transmilenio, destruyó todo, las imágenes se volvieron virales y simplemente una sanción que viene y se supera y siguen adelante. Pero entonces creo que en ese momento estar, así como está esta señora en este momento en la picota pública de las redes sociales, yo creo que ya esa es una sanción muy fuerte, pero es aprender a respetar al otro. Ni el uno es paraco asesino, ni el otro es negro ladrón, ni el otro, bueno, ahí paremos este cuento, pero yo creo que el respeto por encima de todo y queríamos tener su voz. No sé si José Luis tenga algo para aportar, José Luis, con el concejal Libardo Asprilla. Sí. Muy callado, José Luis. No, escuchando y ante todo quiero aprovechar la oportunidad, querido concejal, muy buenos días y a la mesa de trabajo nuevamente, para reprochar este acto de la señora. Estuve hablando sobre este caso con una gran amiga mía de toda la vida, que se llama Teresita Gómez, la gran pianista colombiana, la gran mujer, la gran artista. Y hablábamos no solo de este caso, sino hablábamos en general, y ella me decía que en el caso, voy a decir, citar lo que ella dice, que reprocha, por supuesto, como reprochamos todos los colombianos, la salida de esta señora, las palabras de esta señora. Dice ella que Teresita Gómez, pero José Luis, es que no solamente se da en ese caso, se da en la remuneración, en la asignación de labores, en los puestos, en la contratación, en los empleos, en la discapacidad, en la orientación sexual. Tenemos el caso en Cartagena de una pareja, dos mujeres que se quieren casar y por tercera vez un cura de Cartagena, un sacerdote, ha negado casar a estas dos mujeres y las ha impedido que se casen. Eso es discriminación. Entonces la discriminación se da total, reprochable y toda mi solidaridad. Tengo muchos amigos, pero muchísimos amigos afrodescendientes. He compartido con ellos noches enteras, semanas enteras, fines de semana. Eso es reprochable. Eso no es un trato. Pero lo que queremos decir, quiero decir dos cosas, a ver ustedes qué me opinan. Uno, escuchando a don Carlos Hernández y a nuestro querido Eliezer Ortiz, yo quisiera que le pudiéramos quitar esa cuestión de que es que se dijo eso por la división que tenemos, porque estamos divididos, polarizados, dicen ellos. Yo creo que ya hay que quitar eso y en este caso no al lugar, como dirían los abogados. Esto es un caso, como hablábamos, de plena ignorancia. La señora, ahora que ya hay un cartel que la está buscando, imagínense hasta dónde se llega, hay que mirar su grado de instrucción, qué piensa, cómo ha sido su relación, cómo es su vida, dónde vive, cómo ha sido su entorno, pero no es de polarización. Eso no es un hecho de polarización, es un hecho de ignorancia de ella. Es ignorancia, es lo que dice el concejal que estaba anotando. Hay que hacer una cátedra contra la corrupción, por ejemplo. ¿Qué es la corrupción y cómo nos afecta? Como una cátedra que hable de las negritudes, la importancia que han tenido en el desarrollo de la América Latina, en el desarrollo de la experiencia. Hay que mirar eso. Hay que tener cátedras de cómo convivir con el otro, pero no solo con poder convivir con un afrodescendiente, como uno ve en varios colegios, que está el colegio de esta administración que hay que resaltarlo, de Claudia López, que es el colegio en Kennedy, en el barrio Timiza, donde es el jardín infantil afro-bogotano, y están indígenas, están mestizos, están personas raizales, y allí se les enseña todo, y se comparte con todos, y desayunan todos, y se alimentan todos, y todos leen los mismos cuentos. Ese es el cuento que hay que enseñarle. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Asprilla, en el sentido de que nos falta es ahí el problema,
Y lo de la señora, un acto de ignorancia de ella. Tocará llamarlo. Y claro que tiene castigo. Tiene 15 salarios mínimos legales, vigentes que están, y puede ir, como lo señalaba el señor concejal, entre 12 a 36 meses de cárcel. No lo desearíamos, pero sí tenemos no que olvidar esto, sino que tenga una sanción ejemplarizante y también una cátedra, y que sirva esto para promover el respeto por el otro sin condicionamientos de colores, ni de estratos sociales, ni de vestuario, ni donde viven, ni donde comen, ni sus enseñanzas. Es una cuestión de educación, y esta señora es reprochable lo que hace por ignorancia, porque a los otros que no se les... que lo han hecho, imagínense que ocupan cargos de representación ciudadana, y han sido el concejal, el presidente del consejo, personas que han tenido que retractarse y mirarse al espejo y decir, discúlpeme, perdóneme, y así muchos políticos les tocó en la campaña, y así les va a tocar, pero que sea el momento de decir que no es por polarización, porque eso no es polarización, eso es ignorancia. Pero José Luis, yo comparto su planteamiento, pero yo podría decir que también hay mucha gente con estudio que ha utilizado la palabra negro ladrón. Así de sencillo, ¿sí? No, por y eso no puedo decirle que el presidente del consejo, sí, pero permítame. la trató mal, y los otros políticos la han tratado mal, y les ha tocado, y ella demandó Sí, claro, legalmente, y les ha tocado retractarse ante la justicia y ante la sociedad por ese estilo y por esa reprochable actitud frente al conciudadano, al otro. Yo creo, José Luis, que se conjugan ambas cosas. Somos un pueblo, y me mentirá el concejal, nos dejamos influenciar fácilmente. Y en estas marchas la gente se emociona, ¿cierto? Y se deja influenciar. Y por eso viene la palabra polarización. Porque o el uno le dice, paraco asesino, sin conocer usted si esa persona, digamos, nunca ha tenido ni siquiera un machete en su mano, le dice paraco asesino, simplemente porque lleva una camiseta, o porque lleva un logo, o porque participa de una marcha. Y el otro le dice negro ladrón, cuando de pronto ni siquiera ha tenido la oportunidad de manejar X cantidad de dinero en sus manos, ¿sí? Simplemente por su color. Entonces, yo creo que más de que ignorancia, porque hemos escuchado insultos de gente muy preparada hacia otros congéneres. Entonces decimos, creo que se conjugan ambas cosas. La influencia, dejarse influenciar usted. Mucha gente le preguntaban, inclusive en esta marcha, ¿usted por qué está protestando? No, por la reforma tributaria. ¿Y en qué le afecta y cuál es el déficit de la economía en este momento? No sé, pero estoy protestando por la reforma tributaria, ¿sí? Entonces, ahí digamos que se conjugan ambas cosas. Y respeto su posición, José Luis, de ignorancia, pero he escuchado mucha gente muy estudiada tratar al otro de ladrón sin tener el conocimiento. Señor concejal, para concluir este diálogo. Don Carlos, hay que para que no hace, no, es que es eso, pero eso no es polarización. Yo no creo que tenga una ideología política el hecho de eso. Otro le dice hijo de puta al otro, y entonces no conoce ni siquiera a la mamá, pero tiene esas connotaciones. Entonces, el problema no es de eso, sino de ignorancia y de falta de respeto y de cátedra de la educación. A nosotros nos toca arreglar el currículo educativo en los colegios y en las universidades para poder llegar al entendimiento y la comprensión con el otro, con el vecino, con el amigo, con la calle, con la esquina. Muy bien. Digo yo, por encima de todo está el respeto, pero yo digo que es que lo que he peleado tanto, concejal, es que no es cuestión de educación. Lo decía yo en el tema de las canecas de la basura. Aquí hay que hacer una pedagogía para enseñarle a un ciudadano a utilizar la caneca de basura, imagínese. ¿Ah? Cuando eso lo lleva usted en la sangre, el respeto por el otro, eso nace en usted. Usted no necesita una cátedra, usted simplemente necesita respetar al otro, porque es un ser humano, así de sencillo, concejal. Sí, sin duda, Carlos y José Luis. Aquí hay una mezcla de todo, y en parte yo responsabilizo también al marco institucional. Pareciera que las instituciones fueran inferiores a las normas, inferiores a la Constitución, porque es que las normas no se cumplen, no se están cumpliendo, por Dios. Yo le hablaba ahora de las estadísticas, ¿sí? Y es que las normas nacen precisamente derivados de la interpretación de esos problemas, el problema del racismo, de la discriminación, de la discriminación no solo por color de piel, por el sexo, por la edad. Mire, hace muy pocos años, hace menos de 70 años, la mujer no podía votar, por ejemplo.
exacto. ¿sí? La discriminación hacia los jóvenes en el campo laboral, por ejemplo. Discriminados los jóvenes. Una tasa de desempleo que es de las más altas. Los grupos étnicos, ni qué decir. Mire, mientras tenemos una tasa promedio del 13% en los jóvenes, pero cuando se trata de jóvenes que son afros, la cosa se acentúa más. Tasas de desempleo entre el 23 y el 25%. Hemos llegado a tasas del 30% de desempleo, por Dios. Entonces eso indica que hay brechas y esas brechas que se tienen tan altas, eso es evidencia de que las instituciones han sido inferiores frente al reto que les impone la Constitución y la ley. Aquí tenemos un vacío frente al cumplimiento de la Constitución. Tenemos un vacío frente a la responsabilidad de los líderes políticos. Concejal, Sí, aquellos que dicen que para el respeto, ¿cierto?, se necesita cátedra, yo los invitaría a que visitáramos las regiones. Vaya, visite el campo, visite una vereda. ¿Sabe cómo lo saludan a usted? Su merced, muy buenos días. ¿Se toma algo? Vaya usted al campo. Siga, por favor, siga y se sienta, ¿sí? O sea, el respeto que tiene ese hombre y esa mujer del campo por el otro es, mire, no dejan golpear un animal, insultar un animal, cuidar una planta, cuidar el agua. No necesitó pasar por una universidad, no necesitó ir a una cátedra, no necesitó leerse hijuemil libros. El respeto viene dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yo le digo, simplemente usted puede ir al campo, a una familia campesina, en el Chocó, en Antioquia, en Boyacá, en Nariño, y ese campesino le va a enseñar a usted simplemente con el saludo lo que es el respeto. Y usted puede ser doctor, puede ser el obrero, puede ser el que sea, le va a tratar con ese respeto y con ese cariño, ¿sí? Pero yo creo que estamos en una sociedad enferma que nos sentimos superior al otro. Ese es el gran problema. Yo me siento... Siga, concejal. Se siguen reproduciendo los estereotipos y comportamientos de la colonia. Aquí todavía tenemos unos rasgos de esa herencia colonial, donde se catalogaba a las personas, o sea, la muestra, las expresiones de esta señora son precisamente eso. Personas que todavía en ellos perviven esos rasgos. En la colonia, mire, a las personas negras, a los indígenas, no se les consideraban gente, consideraban objetos, se les consideraban mercancía. Pero entonces aquí hay un dicho popular que reza que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso, pues en parte le doy ahí la razón a José Luis cuando habla de la educación. Y es que, pero hay una responsabilidad institucional. Le hablaba de la cátedra. La cátedra de estudios afrocolombianos precisamente surgió en el 98 para contrarrestar ese tipo de fenómenos. Pero concejal, para empezar a sensibilizar a los niños. Sí. Pero entonces aquí los hogares tienen mucho que ver y ahí, claro. Y ahí le reitero que usted también tiene la razón, Carlos. Sí. Yo me pongo en el medio y acojo de parte y parte. Sí, el tema de la educación en el hogar también es fundamental. Y usted lo decía ahora, los campesinos son los mejores seres humanos. El mejor ejemplo. Pero resulta que a los mejores seres humanos se los relega, ¿sí? Porque hay una voracidad aquí por el tener, por el acumular, que eso nos ha llevado a otro tipo de comportamientos y entonces para tener, para acumular, hay que destruir al otro, ¿sí? A costa de destruir al otro, en un gran segmento de nuestra sociedad se apostó fue a ello, ¿sí? Destruir al otro para yo tener. Y entonces, bueno, ahí vienen otro tipo de comportamientos que ni para qué mencionarse. No, tenemos mucho. Otro tipo de problemas que son estructurales en el país. Y nos da mucha tela para cortar, concejal, mucha tela para cortar este tema. Vea, le muestro un ejemplo que me sucede en la gobernación los martes. Va uno a visitar la gobernación de Cundinamarca y allí se suben
quienes hacen parte de la familia de la gobernación, ¿cierto? Por el hecho de que tengo la chaqueta o tengo la camisa o tengo el carnet, suben normalmente al ascensor. Pero cuando llega la gente de la provincia, el alcalde del municipio de sexta categoría, el líder comunal, el presidente de la junta o el concejal de ese municipio lejano, cuando ingresa al ascensor, le saluda sin conocerlo. Muy buenos días, ¿sí? Pero el integrante, quien hace parte del equipo de gobernación, ni saluda siquiera, porque se cree que es un estrato más arriba que el otro. Esa es nuestra sociedad, concejal, ¿sí me entiende? Y entonces yo ahí peso, ¿quién tiene más estudio? El concejal que viene del pueblo. Esta es herencia colonial. Exacto, el líder comunitario que viene del pueblo tiene más educación que el que hizo carrera administrativa para estar en la gobernación. No, simplemente es algo que está en la esencia del ser humano y es lo que queremos hoy dejar como reflexión con este diálogo con el concejal Libardo Asprilla. El respeto por el otro, independiente de. Concejal Libardo Asprilla, líder, representante de las negritudes y de las etnias en la capital de la República, gracias por acompañarnos y desde parte de nuestro micrófono, el respeto hacia usted y hacia las negritudes en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos, José Luis, Eliezer, John Didier. Salud especial a esa maravillosa mesa de trabajo que ustedes conforman y gracias por la importancia que le dan, reconocerles ese trabajo, por la importancia que le dan a estos temas. El concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, en esto que se volvió viral y que se vuelve polémico hoy, el insulto cargado, digámoslo entre comillas, de odio de una persona que está resentida con el otro. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. Ahora, cuando usted señala con un dedo, don Eliezer, 3 dedos le están señalando a usted. Ojo con señalar, porque muchas veces nosotros criticamos a esta señora y de pronto nosotros tenemos las mismas actitudes con otro de nuestros congéneres. Libardo Asprilla, concejal de Bogotá, en el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. CIA, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.